El baúl de Pascual, como acostumbra hacer, siempre después de una elección, trata de dar su opinión. Si bien es cierto que analizar lo que pasó es todavía un poquito prematuro, se puede adelantar algunas observaciones. Yo voy a hablar desde la postura de una persona que votó para presidente a Fernández, y para diputados y otros legisladores votó al FIT, a la izquierda. Haciendo esa salvedad, ¿desde qué espacio yo estoy hablando? Voy a tratar de responder todas las preguntas que acá Diego me va a hacer. ¿Qué factores fueron decisivos para que la gente que en su momento apoyó a Fernández dejaran de hacerlo? Hay un momento de torque, de cambio, un momento clave en el proceso de la presidencia de Fernández, que es lo que pasó con Vicentín. El caso de Vicentín fue cuando Claudio Lozano mostró claramente los desfalcos y las actitudes casi mafiosas del grupo de Vicentín, y era muy correcto y atendible el tomar medidas para cambiar esa postura, la postura de Vicentín. La derecha se resistió, salió a las calles, y el gobierno de Fernández, ante la magnitud que tomó esa postura de la derecha, en vez de tomar una posición de avance, retrocedió. Ese es el momento retrocedió, y todo quedó en la nada. Ahora bien, no solamente ocurrió eso, porque si nosotros tenemos en cuenta que con el diario del lunes es fácil hablar, hoy vemos que los jubilados perdieron, no solamente perdieron, sino que en muchos casos se miente y se dice los jubilados no pagan los medicamentos. No, una parte de los jubilados no paga los medicamentos, y hay que decirlo como es, porque no pagan los medicamentos los jubilados que están en el PAMI, pero todos los demás jubilados que están en las obras sociales, es decir, pagan los medicamentos con los descuentos que tiene cada obra social, que en algunos casos, en el caso de la bancaria, son más caros que una farmacia de barrio. El otro tema es el caso de la pérdida del salario de los obreros, la pérdida del salario de la jubilación, es decir, y algunas medidas que se tomaron, la resistencia a, a tomar medidas, como el caso de los ferrocarriles, de cuando los obreros tercerizados piden pasar a planta permanente, en vez de tomar medidas a favor de ellos, se trata incluso de reprimirlos. Entonces, todo eso, más unido a un hecho real, que es que la pandemia puso al país en una situación de, de vulnerabilidad que no era prevista. ¿Qué margen había para hacer algo distinto? Bueno, en cierto modo está contestado por la pregunta, por lo anterior. Es decir, sí, había, por ejemplo, el aumento de los precios. El aumento de los precios especialmente de los alimentos, no tiene una justificación técnica. No es la emisión lo que determina que los alimentos aumenten, sino que hay múltiples factores, y uno de los factores fundamentales es el monopolio que existe en la fijación de los precios, y en muchos casos, como en el caso de la carne,
Es decir, la exportación de productos y atar el precio de los medicamentos y de los alimentos, atarlos a la exportación. Entonces, se mide, como en el caso de la carne, en función de cómo se vende al exterior. Entonces, y no solamente eso, sino el tipo de la distribución. La distribución. Entonces, se puede hacer cosas distintas, que fueron producto de incluso de las luchas de los distintos sectores, básicamente los sectores excluidos, que estaban todo el día en la calle. Es decir, se podía haber satisfecho en tiempo y forma la necesidad de los sectores populares que estuvieron días enteros en las calles y en muchos casos ni se los atendía. Entonces, sí se podía hacer atender mejor las necesidades populares y no esperar el estado de conflicto permanente para tomar alguna medida. Ahora, eso tiene su costo. Es decir, atender más los intereses de los sectores concentrados en la economía que atender las necesidades de la gente tiene su costo. Y hubo que pagarlo, y se pagó ahora con los votos. ¿Podrá fortalecerse una alternativa de izquierda en un futuro inmediato? Se plantea la falacia de que en el país, a tono con el avance de la derecha en todo el mundo, también ha ocurrido o está ocurriendo un avance de la derecha en la Argentina. Sí, es cierto, la derecha ha avanzado, pero también avanzó la izquierda. Es decir, hay una situación casi pareja, porque si nosotros tomamos el caso de la izquierda en capital, por ejemplo, que se toma como parámetro, la izquierda en capital en su conjunto tiene alrededor del 10% de los votos, contando Zamora y otros más. Sin embargo, Milei tiene el 13%, no hay tanta diferencia. La izquierda tiene objetivamente posibilidades en sus medidas de tener un mayor éxito. En sus medidas, no, porque hay medidas que son de derecha y medidas que no son de derecha, que son medidas de izquierda, y que a veces le implementan sectores que no son de izquierda. Entonces, visto así, la izquierda tiene un campo para consolidar una alternativa, aunque no tenga la hegemonía. ¿Podrá consolidarse una línea dura de derecha en un futuro inmediato? Desde el triunfo de Macri, yo creo que la derecha ha tomado un espacio o un nicho que se ha consolidado, que está como alrededor del 30% de los votos. Cosa que no es distinto de lo que pasa en otros países. Hay un 30% de electorado, de gente que vota a la derecha, aunque no sea de derecha. Por distintos motivos, vota opciones de derecha y esto se ha consolidado en el país, ¿no? Lo que sí es difícil que se consolide una actitud de derecha extrema. Puede tener una actitud de auge transitoria, pero que se consolide una derecha extrema es un poco más complicado, porque hay un tema que no puede soslayarse. Vivimos en una época no de auge del capitalismo, sino de crisis del capitalismo y más del capitalismo periférico como el nuestro. Entonces, el capitalismo no puede resolver los problemas de los sectores populares. Sería un contrasentido pedirle a la derecha
que resuelva los problemas de los sectores populares. ¿Habrá llegado a su fin los liderazgos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri en sus respectivos espacios? Bueno, yo creo que tomado así el liderazgo de Mauricio Macri, yo creo que su liderazgo ha llegado a su fin no por voluntad propia, sino por la necesidad histórica de otros factores que son, en el caso de Larreta, que no puede renovar su puesto de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces no tiene muchas alternativas que disputar el liderazgo a Mauricio Macri. Entonces, la nefasta presidencia de Macri, más las necesidades de otros candidatos y la búsqueda de despegarse de su liderazgo, creo que hace que Mauricio Macri sea un recuerdo como el referente del PRO o del Juntos por el Cambio. En cuanto a Cristina Kirchner, yo creo que si bien es cierto que todavía tiene un auge en amplios sectores populares y tiene una vocación de liderazgo y tiene también una experiencia de haber estado 2 veces en la presidencia y de haber estado en la cosa pública desde hace muchos años y aparte de tener una capacidad de dirigir. Pero tiene sus sombras que hacen que, no que pierda el liderazgo como Macri, porque Cristina Kirchner va a dejar en nuestro país un recuerdo muy importante y en la historia argentina va a tener va a ser el carácter de la segunda mujer que tiene la presidencia en situaciones de normalidad. La otra fue María Estela Martínez de Perón, la primera, que subió legalmente. Y en este caso yo creo que puede dejar de tener su liderazgo, pero no va a dejar de tener su lugar en la historia argentina. En lo que queda del mandato, ¿podrá Fernández hacer cambios de fondo pendientes estando en el Congreso en minoría? Yo creo que hay que definir en esta situación de que supongamos que tiene minoría en el Congreso, hay situaciones que son de solución administrativa y no judicial, ¿no? Y no parlamentaria. Entonces, cuando se trata de favorecer a las mayorías populares, siempre se pueden hacer cosas.